nombre de Padre, de Filio, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muy buenos días. Sé que no ven muy bien mi rostro por el reflejo del sol, pero creo que lo importante es que escuchen bien el mensaje, más bien que el rostro. Espero en el Señor que nos dé la gracia y la sabiduría de poder hacer este mensaje con mucho amor, pero también con mucho dolor en mi corazón. Esta mañana me desperté y estaba viendo noticias de EWTN, de Catholic.com, y en EWTN encontré una noticia que me dolió el corazón mucho. Salió una encuesta donde por primera vez en la historia de Estados Unidos ha disminuido el porcentaje de católicos a menos de un 50%. Ahora que unas cuantas iglesias han abierto, es muy poca la gente que ha regresado comparado a la que había antes. Y eso me dolió mucho el corazón porque se supone que ahorita es cuando más necesitamos de Dios. Se supone que ahorita es cuando más necesitamos acercarnos a Dios, pues por todo lo que está pasando. Pero vemos lo contrario y yo meditaba mucho por qué. Y meditando en eso, me dolió aún más el darme cuenta que gran parte de esto es por causa de nuestros líderes, de nuestros pastores. Y este mensaje casi sería más para los pastores, para nuestros pastores, o sea, los sacerdotes, los verdaderos y auténticos pastores. Así que si tú escuchas este mensaje, ojalá y el Señor te deje algo, pero casi me gustaría que lo mandaras a tu pastor, a tu sacerdote, al de tu parroquia, porque esto es más para nuestros sacerdotes. Es una invitación, es un clamor de un laico que de alguna manera quizás ojalá y sea el sentimiento de muchos católicos laicos que están allá afuera también buscando la palabra de Dios, buscando el evangelio, que les pedimos que nos pastoreen, que les pedimos que estén con nosotros ahora que los necesitamos. Estaba escuchando el evangelio y precisamente vemos la primera lectura que San Pedro les dice al Sanedrín y a las autoridades de ese tiempo: ustedes ven que está bien que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Y con esto voy a arrancar. Obviamente no lo podemos ocultar, estamos en un mundo de pandemia, estamos en un tiempo difícil de la salud, estamos en un tiempo no solamente de una pandemia física saludablemente, pero también estamos en una pandemia de estar políticamente correcto. Estamos en una pandemia donde no podemos hablar con la verdad porque la gente se ofende, porque ya estamos criticando, porque ya estamos condenando, porque ya estamos siendo unos exagerados, lo que tú quieras. No podemos decir con plena claridad qué es lo que Dios manda, porque la gente ya nos está atacando. Y esa pandemia se ha infiltrado a la iglesia, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros obispos, cardenales, incluso al Papa a veces, en ocasiones. O a los papas más bien, en general hablando. Ya ahorita empecemos, por ejemplo, cuando estaban las elecciones, muy pocos sacerdotes tocaron estos puntos. Muy pocos sacerdotes tocaron el punto de recordarnos como católicos cuáles son los puntos claves que nosotros tenemos que estar revisando, que nosotros tenemos que estar analizando antes de votar. Había puntos que no son negociables para los católicos: el aborto, LGTB, y sin embargo la iglesia se cayó. Sí hicieron un documento, estuvo muy bueno, pero en muy pocos lugares lo leyeron. Muy poco católico se enteró de este documento que hizo el obispado de los Estados Unidos. Nuestros pastores casi no tocaron ese punto. Ahorita con lo de la pandemia, resulta que nuestros pastores, por triste que se oiga, están escondidos.
por primera vez en la historia, nuestros pastores, y no todos, pero la mayoría, ha preferido esconderse por miedo a una enfermedad. Estaba meditando esta mañana, me levanté a orar y estaba meditando cómo nosotros, los católicos, hemos sido una iglesia acostumbrada a la persecución. Hemos sido una iglesia como un jardín de flores donde constantemente se tiene que estar regando con agua. Y la iglesia ha sido regada con la sangre de los mártires que han dado la vida por el evangelio. De aquellos grandes siervos de Dios que estuvieron dispuestos a derramar su última gota de sangre para que ese jardín se mantuviera vivo y verde. Y llegamos en un tiempo donde necesitamos a nuestra madre, la iglesia, más que nunca. Donde necesitamos a nuestros pastores más que nunca. Y se escondieron detrás de las puertas por miedo a enfermarse. Nos abandonaron cuando más los necesitábamos. Casi todos, a la excepción de unos cuantos. En los momentos de dificultad a través de la historia sabemos que es cuando la gente busca de Dios. En los momentos donde nos encontramos con nuestra realidad, que somos seres humanos finitos, que somos seres humanos vulnerables, que somos seres humanos que tenemos la muerte cercana más que nunca. Y en esos momentos tiende el ser humano a buscar de Dios. ¿Y cuántos quizás fueron a buscar de Dios a las iglesias y las encontraron cerradas? En muchos lugares, ¿cuántos van a buscar de Dios y las siguen encontrando cerradas? A mí me ha tocado hablar con parejas, con personas que no han estado del todo acercadas a Dios y han ocupado consejos. ¿Y cómo los mando a un retiro si no hay? ¿Cómo los mando a una parroquia que se acerquen y se integren a su comunidad si no hay? Casi no hay. Me ha tocado atender personas de otros lugares o amistades que conozco de otros lugares. ¿Y cómo poderles decir? Ve y encuéntrate con tu comunidad, haz comunidad, conoce la gente para que te vayas acercando a Dios si están cerradas. Meditaba en cuántas personas murieron sin los santos óleos, sin la confesión. Pienso que el momento más difícil de un ser humano es ante la realidad de la muerte, y más cuando no están preparados. Y ahí es donde está el sagrado y el santo misterio del sacerdote. En el hecho de muerte de un enfermo, de aquella persona que recibe la confesión, que recibe la unción de los enfermos, que recibe el abrazo de Dios a través de ese sacerdote que le consuela, que le acompaña. Y sin embargo murieron solos. No tuvieron quien les acompañara, no tuvieron quien les guiara, quien les detuviera la mano, quien les dijera Dios está contigo. Fue una muerte sola, porque nuestros pastores estaban escondidos detrás de las puertas, con miedo a enfermarse. Medito en cuántos sacerdotes, cuántos mensajes he escuchado de grandes pastores que admiro y sigo admirando, que me predicaron de un Cristo vivo, de un Cristo que es el Señor de todo, incluso las enfermedades, de un Cristo que estamos dispuestos a dar la vida por Él, de un Cristo que murió por nosotros, y sobre todo de esta frase que me resuena en la cabeza: todo aquel que salve su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la ganará. Me duele darme cuenta de una realidad de la iglesia, que ahora estamos en una iglesia más preocupada por el bien social, más preocupada por la distribución de las riquezas del mundo, más preocupada por los derechos de los seres humanos, más preocupada por ser caritativos en no contagiar, más preocupada por mantener la vida humana que por el evangelio. Ahora vemos a los sacerdotes con sus parroquias, sus grupos cerrados, para no regar esta enfermedad, pero regamos la enfermedad de la soledad, la enfermedad de la frialdad, la enfermedad del abandono,
incluso la enfermedad de la duda. ¿Cómo podemos decirle a la gente que Dios está vivo, que Dios está actuando, que Dios nos puede sanar detrás de un cuarto, detrás de una cámara, y no soy capaz de estar con los fieles que están cerca de mi parroquia, que están cerca de mí? Yo meditaba esto como un candil de la calle y oscuridad de mi casa. ¿Cómo puedo estar detrás de esta pantalla diciéndote que Cristo te ama, que Cristo está contigo, que Cristo está vivo, que aquí estamos hablando como si fuera pastor, que aquí estamos para ayudarte, para servirte, aunque sea detrás de una cámara? Si yo no soy capaz de estar físicamente con las ovejas de mi comunidad, si yo no soy capaz de estar con mis feligreses, ¿cómo puedo decir detrás de una pantalla a miles de personas que me siguen que no tengamos miedo, si yo no me atrevo a estar entre mi comunidad? Hermano sacerdote que me escuchas, Padre espiritual mío y de muchos, te necesitamos. Hay dos tipos de pastores, nos dice en una parábola Jesucristo. Está el asalariado y está el dueño de las ovejas. Y el asalariado, cuando ve que llega el lobo, huye para defender su vida. Y el que es dueño de las ovejas pelea contra el lobo y da la vida por las ovejas, perdón. Incluso hasta dar la vida. ¿Qué pastor eres? Se nos viene el lobo de la pandemia, del contagio, y huyo para salvar mi vida. O estoy al pie del cañón con aquellas ovejas que me necesitan más que nunca. Soy capaz de pelear contra este lobo y hasta dar la vida por ella. Yo no estoy diciendo que la pandemia no existe, no estoy diciendo que seamos irresponsables. Ni siquiera quiero hablar mal de mis pastores ni de la iglesia, sino que me duele ver una iglesia que está más preocupada por el bien material, el bien de la salud, que las almas. Está más preocupada por no herir los sentimientos de la gente y no hablar el verdadero evangelio, de no hablar de las verdades espirituales. Muy poco se habla del infierno, muy poco se habla de la conversión, muy poco se habla de una buena formación doctrinal para poder juzgar las cosas. No queremos juzgar nada, no queremos dar una respuesta definitiva, y claro está que no es toda la iglesia. Yo estoy hablando de la gran mayoría que vemos. Podemos ver una iglesia tristemente dividida ahora con lo que el Papa anunció de la Congregación de la Fe. Saca un documento sobre no poder dar bendiciones a las parejas lesbianas o homosexuales. ¿Y qué sucede? ¿Cuánto cardenal, obispo, sacerdotes salieron respingando, reclamando, pidiendo perdón a estas parejas? ¿Cómo es que la iglesia en estos tiempos puede hablar así? Entonces no podemos ocultar todo eso. Ojo, no estoy diciendo que la iglesia está mal, que la iglesia ya no existe, no, para nada. Al contrario, si tú eres laico y lo estás escuchando, quiero que sepas que no hay mejor tiempo para ser católico. Quiero que sepas que hasta puedo decir que se cumplen palabras que nos dijo Papa Emérito Benedicto XVI, que él veía una iglesia más chica, pero más pura y más santa. Es verdad que muchos católicos se están yendo, pero se están yendo los cobardes. Se están yendo los que estaban aquí por un beneficio personal. Se están yendo los que no están bien formados. Se están yendo los que no tienen amor a su madre, la iglesia. No hay mejor tiempo para ser católico, no hay mejor tiempo para ser laico, porque ahorita es cuando más nos necesita la iglesia. Y aunque sintamos que muchos pastores nos han abandonado, nosotros no abandonaremos a nuestra madre, la iglesia. Al contrario, estaremos con ella. Y yo los invito a los hermanos pastores, sacerdotes. Cuando digo pastores con toda libertad, porque los auténticos y verdaderos pastores son nuestros sacerdotes, nuestros padres. Los necesitamos, no nos abandonen.
recapaciten, recapaciten. Miren, yo trabajo en un aeropuerto, incluso ahorita pueden ver el sol detrás de mí muy fuerte, estoy en un lugar con mi familia y puedo ver cómo corre el mundo. Los aviones están para reventar, las zonas turísticas están llenas, en los trabajos están más ocupados que nunca. Todos siguen igual o más ocupado que antes. Y las iglesias cerradas. A ti, Padre que me escuchas, ¿se te hace lógico? ¿Se te hace lógico que el mundo sea capaz de reabrir todo con precauciones, unos y otros no? Pero el mundo es capaz de exponerse por recibir dinero, por recibir algo temporal. Y las iglesias que nos dan la vida eterna, las iglesias que nos dan la salvación, lo que verdaderamente vale la pena, estén cerradas. ¿Con qué cara puedo decirle a la gente que Cristo está vivo si cierro mis iglesias? Cuando el mundo ya está corriendo por no perder dinero. Y las iglesias cerradas. Yo no estoy diciendo que abramos las iglesias y yo no tengo autoridad, yo solo soy un laico, yo solo quiero que este mensaje lo mediten como una petición de laico. Pero yo cómo puedo estar diciendo detrás de una cámara que Dios es santo, que Dios bendice, si no puedo decirle ¿cómo dice la palabra del Señor? A mi prójimo. Si yo no puedo decirle a mi prójimo a un lado de mí, Cristo te ama, y darle un abrazo con toda libertad, porque tengo miedo al COVID. Gracias a Dios, en mi comunidad nos tocó un sacerdote muy santo, que ya tenemos más de 5 meses abiertos, todos los grupos ya están trabajando y ni un solo brote ha salido. En el trabajo estoy como decimos en inglés, en the front line. Estoy enfrente de la batalla, en el mero aeropuerto. Y sí se han escuchado enfermedad, pero no un brote general. Entonces podemos abrir todo, pero hacerlo responsablemente. Y la lectura de hoy creo que nos habla muy bien. ¿Acaso está bien hacerle caso a los hombres antes que a Dios? Hay muchos obispos que, por las razones que lo hicieron, se dieron muy fácilmente. Pero ustedes como sacerdotes, no sé, no quiero decir ninguna cosa ni otra porque intento tener mucho respeto a mis obispos, a mis sacerdotes. Creo que incluso los que me conocen saben que lo he predicado fuertemente, que lo número uno es la obediencia a la iglesia, la sumisión a la iglesia, incluso en cosas que yo como laico puedo razonar diferente. Incluso ahí está la obediencia. Entonces yo no voy a decir ni una ni otra porque intento ser obediente a la iglesia, pero yo quisiera que hoy tú, sacerdote, padre que estás ahí viendo, medites. ¿Ustedes creen que es más prudente hacerle caso a los hombres que a Dios? Ojalá y te tomes el tiempo de ver la necesidad de tu iglesia, de tus feligreses, y pienses en cuántos han querido quizás entrar a encontrarse con Dios, y aún, porque sé que hay muchos lugares, aún las iglesias cerradas. ¿Cuántos grupos de oración han deseado reunirse otra vez y les hemos cerrado las puertas? ¿Ustedes creen que es bien hacerle caso a los hombres que a Dios? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Quien pierda su vida por el evangelio la salvará, y quien salve su vida la perderá. ¿De qué nos sirve cuidar el bien social? ¿De qué nos sirve cuidar el cuerpo? ¿De qué nos sirve la igualdad social? ¿De qué nos sirve la distribución de los bienes, incluso entre los pobres,
si no estamos predicando el evangelio de la conversión, si no estamos predicando el evangelio de la misericordia, si no estamos predicando el evangelio de que hay un juicio final y tiene sus consecuencias y eternas? ¿De qué nos sirve predicar todo esto, incluso más, si no soy capaz de acercarme a mi prójimo? No estoy en contra de que estemos en las pantallas, obviamente yo también lo hago, pero seamos coherentes con la fe que decimos creer. Seamos coherentes con aquello que predicamos. Si yo creo en un Dios vivo, si yo creo en un Dios que fue capaz de dar la vida por mí, por todas las personas, y yo predico eso, y Dios dice que nosotros haremos cosas más grandes, ¿por qué no soy capaz de estar con mi pueblo ahora que más me necesita? Y la coherencia obviamente va para todos. Yo tengo mis flaquezas también en las que me toca trabajar. Pero yo quería enviarte este mensaje, Padre, sacerdote que escuchas, que el pueblo te necesita. ¿Cuánta gente se ha ido de la Iglesia Católica porque se sintió abandonada? Porque se sintió sola. Porque buscaron y no estábamos. Dios te bendiga. Espero y no haber dicho algo nada en contra de la doctrina. Pero recordemos que el misterio y la misión de la iglesia es anunciar el reino de los cielos. Y todo lo que es material y social es secundario en comparación a nuestra ciudadanía celestial que nos decía San Pablo, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, la misión número 1 de la iglesia es que todos obtengamos la ciudadanía celestial. Dios les bendiga.